El martes, ha llegado el martes una vez más para poder compartir con ustedes una palabra del Señor que nos ayuda a tener un poco más de conocimiento bíblico y, por qué no, de aplicar este conocimiento bíblico en nuestras vidas. Así que un saludo cariñoso, amada iglesia, amigos de nuestro canal de YouTube y todos aquellos que pueden estar visitando, ¿cierto?, nuestro espacio. Traigo una porción de la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 2. Ahí estaremos, versículo 1 al 5, y de ahí vamos a sacar este modelo, esta enseñanza, esto tan lindo que el Señor tiene para nosotros. Dice la verdadera sabiduría, una verdadera sabiduría. Y Pablo es el escritor que tenemos en este libro hermoso. Pablo escribió 13 cartas que están acá en el Nuevo Testamento y esto nos ayuda mucho. Y él en esta realidad quiere explicar algo a este grupo de hermanos que estaban en Corinto, ya en la iglesia de Corinto. Dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos queridos, acá vemos la realidad. Pablo venía de estar en Atenas, venía de haber conversado, haber hecho su discurso en medio de eruditos, de escritores, filósofos, de oradores helenistas. Él había venido desde ahí y había predicado el Evangelio, había enseñado con palabras elocuentes, como era Pablo también, porque era un hombre de Dios muy preparado. Acuérdese que él estudió en Jerusalén. Nosotros decimos estudió en la Universidad de Jerusalén a los pies de Gamaliel, un hombre preparado, fariseo, romano, judío, o sea, tenía muchas características, y él, como recibió el llamado de Dios para ir a predicar a los gentiles, ¿cierto? A los judíos también, ¿no? Pero a los gentiles mayormente, y él entró en este mundo helenista para poder también predicar este evangelio, y ahí él, en este contexto, venía de Atenas, ¿no?, en la predicación, pero no le fue muy bien, porque bueno, él ocupó todas estas palabras hermosas para decir y hablar de Cristo. Cuando comenzó a hablar de la resurrección y todo, ahí ya lo dejaron de lado estos filósofos, estos eruditos, y dijeron mejor dejémoslo para otro día, en el buen chileno, ¿no? O sea, lo despacharon con el mensaje que Pablo traía. Es por eso que Pablo viene entonces ahora a los Corintios, viene a conversar, a hablar con ellos. Estuvo 1 año y medio más o menos ahí en ese lugar, y él puede dar a conocer esto que está diciendo, y fíjese usted, con mucha humildad en el corazón. Él va hacia ellos para anunciar el testimonio de Dios, dice. En otras palabras, vengo a anunciar a ustedes el Evangelio. Vengo a anunciar este evangelio que está fundamentado, en Jesucristo. Vengo a hablar del testimonio de Dios, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha dejado, de lo que Dios se ha proyectado en su Hijo Jesucristo. Vengo, dice, con este testimonio. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, claro. Pablo se da cuenta que predicar el evangelio, hablar del evangelio, no se debe hablar con tanta palabra de elocuencia, porque el evangelio es sencillo, el evangelio es práctico, el evangelio es para llegar al corazón del ser humano. Y él dice, bueno, Corinto, yo no voy con palabras elocuentes, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Y claro, Pablo era un hombre muy sabio, un hombre preparado, estudioso, como ya le dije. Pero él se propuso saber estar en ellos, estar con ellos, pero su base era predicar
a Jesucristo y a este crucificado, dice. Esa era la preocupación de Pablo. Hermanos queridos, para predicar la palabra de Dios no se necesita tan solo palabras elocuentes o palabras buscadas, rebuscadas. Porque el Evangelio es sencillo. Usted puede predicar de la bondad de Dios, puede predicar a que vino Jesucristo, puede hablar del perdón de las faltas, de los pecados, en una forma sencilla. El Evangelio es para eso, para predicar también de una forma sencilla. Y Pablo estuvo y abre su corazón a los corintios. En el versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Hay humildad en el corazón de Pablo. Abre su realidad a los corintios. Le dice que él está con mucho temor y temblor, porque él sabía que a quien le sirve es al Dios Todopoderoso. Pero él va con humildad a los corintios para enseñar este evangelio. Abre el corazón, Pablo, a esta gente. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Él no quería hacerlo de esa manera, ni tampoco con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de su poder, hermano. Él se basa, su fe está en el Espíritu y en el poder del Espíritu. Asimismo, nosotros, el mismo Espíritu Santo que estaba en Pablo, hoy está con nosotros. Debemos discernir en el Espíritu cuando hay que predicar, cuando hay que hablar, cuando hay que anunciar este evangelio al necesitado, al amigo, al colega, a la visita que llega a tu casa, a tu familiar. Tenemos que hablar, pero en el poder del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, nos enfrenta, es la realidad. Eso es lo que dice Pablo. Yo voy en esto para que vuestra fe, claro, él anunciaba, enseñaba para que la fe de los corintios no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque no podemos dejar el evangelio en la sabiduría de los hombres. No es en eso, no es en aquello de los hombres, sino en el poder de Dios. Poder de Dios, hermanos. Evangelio, poder de Dios. Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo. ¿Qué quería enseñar Pablo con palabras fáciles y sencillas? Mostrar los beneficios de este evangelio, el perdón de pecados, la vida eterna, hablar de la resurrección, así como Cristo fue levantado, así también seremos nosotros. Y Pablo, esto es lo que quiere enseñar, porque el evangelio es poder. Hermano querido, hermana querida, asegúrese de este evangelio, que usted conoce, que usted se esfuerza para vivirlo. Asegúrese de este evangelio, crea todo lo que Dios dice en su manual espiritual, la Biblia, y predíquelo, anúncielo, háblelo, pero con humildad de corazón, con sabiduría y discernimiento de Dios, y no tan solo con sabiduría humana. Busque a Dios, predique la palabra, llegue con el evangelio, pero póstrese ante Dios, para que Dios utilice su vida, sus palabras, para que pueda llegar con este evangelio al necesitado. Hermano querido, así como Pablo animaba a la iglesia en Corinto, hoy también nos anima a nosotros. Cree en Jesucristo, cree en el poder del Espíritu Santo, cree en el perdón de pecados, en la vida eterna, en la resurrección de Jesucristo, y que un día estaremos con Él en su presencia. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es claro, es preciso, para poder aprender lo que Cristo, el Cristo bendito, resucitado, el Dios encarnado, vino a hacer a esta tierra, para tocar el corazón del ser humano y para que lo pueda cambiar, para ser de criatura a hijo de Dios. Una palabra para ti en este martes, para que demos gloria al Señor, porque nosotros hemos entendido este Evangelio. Dios te bendiga, un abrazo cariñoso del Pastor Félix, y otra vez les digo, nos vemos el jueves. El jueves estaremos juntos una vez más para ver una porción bíblica que nos ayuda a aprender y a dar gracias a nuestro Dios. Dios te bendiga, que tengas un lindo martes.